Bienvenidos al segundo episodio de la octava temporada del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde te comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el emprendimiento y mucho más para ayudarte a tener tu jardín más lindo cada día y como hoy para traerte una idea de negocio, idea que tuve hará fácilmente unos 7 años y que en su momento lo llamé la división silenciosa de la empresa de jardinería. Entonces, hoy te voy a hablar de un tema de emprendimiento, de maquinarias a batería y alguna que otra cosita más. Y si bien de maquinarias por el momento mi amigo Fernando no tiene en su tienda personalgardenshopper.es, seguramente vas a encontrar todo lo demás que necesitas para tener tus plantas sanas, bellas, para decorar tu jardín, para realizar el cierre y lograr más privacidad y mucho más en su tienda online, siempre y cuando vivas, por supuesto, en España. Personalgardenshopper.es, la tienda que patrocina este podcast. Y ahora sí, entonces, comencemos con esto de la división silenciosa. Y para ello, quiero proponerte como una especie de ejercicio mental, que te imagines la banda sonora perfecta de tu jardín. Seguramente te imaginaste pájaros, el viento entre las hojas, quizás el sonido del agua, pero ¿cuál es la banda sonora real en nuestros barrios un martes, por ejemplo, a las 10 de la mañana? Y ahí quizás este canto de pájaros deje lugar al rugido del motor de 2 tiempos, a las sopladoras, a las cortadoras de césped, a las bordeadoras, que están gritando literalmente a 90 decibeles y que si bien posiblemente nos hemos acostumbrado a ese sonido o usamos además protectores auditivos, pienso en los niños y en las personas que tienen, por ejemplo, trastorno del espectro autista o que son hipersensibles e incluso, si vamos más allá, también en la sensibilidad auditiva de nuestras mascotas. Podríamos decir que el ruido es ese enemigo invisible en el jardín y que en lo personal a mí me afecta a veces cuando voy de vacaciones, si estás por ejemplo en unas cabañas tratándote de relajar o si estás en un hotel que comenzás a sentir el ruido de la sopladora, el ruido de las cortadoras de césped, de las máquinas para recortar los setos, ese sonido que te impide en cierta forma disfrutar del momento. Entonces, con ello, vuelvo a esta historia, a esta idea de negocio que tuve hace más o menos 7 años, que en su momento fue imposible, pero que hoy creo que es una gran oportunidad para que te puedas diferenciar con respecto al resto de las empresas de jardinería. Entonces, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de los orígenes, de rentabilidad y ojo, porque también nos vamos a meter en ese punto tan sensible que tiene que ver con las baterías. Para entender hacia dónde vamos, tenemos que mirar un poco hacia atrás, hacia la búsqueda del jardín perfecto, que siempre ha tenido un costo energético. Al principio, la energía era 100% humana, no sé si recordás, o quizás todavía estás usando esas máquinas segadoras de césped, de cuchillas helicoidales manuales, esas que había que empujarlas. Yo cada vez que las veo recuerdo cuando era niño y vivía en la ciudad de Villa María, en Córdoba, en la República Argentina, y cortábamos el césped con ellas. Desde el punto de vista agroecológico, quizás son las máquinas perfectas, el corte es quirúrgico, funciona muy bien, es como si fuese una tijera, no desgarra los tejidos de las hojas como lo hacen las cuchillas rotativas, lo que significa que vamos a tener menos problemas de hongos y un césped mucho más sano. Por supuesto, 0 emisiones, 0 ruidos, salvo ese clac, 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 clac que hacen las cuchillas cuando están cortando. El problema es la escalabilidad, es decir, si tenés un jardín de 1000 metros cuadrados o más, tu espalda, los tiempos de trabajo también son muy altos, pero para el jardín, para el césped, es fantástico y si tenés un jardín pequeño, mucho mejor. A nivel empresarial, obviamente, no nos sirve. Luego tuvimos aquellas máquinas que cortaban el césped y se alimentaban con electricidad a través de un cable. Avanzamos, los motores también siguen siendo más silenciosos que los de las naftas, no hay humo, pensando en el propietario, pero el cable genera un punto flojo en este sistema en donde
podemos llegar a tener accidentes. Y además, si tenés que gestionar alargadores, como le llamamos nosotros, cables de 50 metros, la verdad que suelen ser complejos, se enredan, hay que tener presente enchufes en la casa para poder estar conectándonos a la red y muchas otras cosas. Afortunadamente, con el tiempo nos llegaron las máquinas a batería. Pero allá en 2018, 2019, cuando estaba pensando en esto de la unidad o división silenciosa, miraba los catálogos de las distintas marcas que ya tenían su kit de equipos a batería. Pensé en aquel momento, esto es el futuro, quiero armar esta división en mi empresa donde hay un equipo dedicado exclusivamente a trabajar sin ruido. Pero al hacer los números, la verdad que no daba. El costo de una máquina de sus baterías equivalía quizás a 2 máquinas a explosión tradicionales. La autonomía de las baterías era baja, tardaban horas en cargarse, la potencia de la máquina se quedaba corta. Pero bueno, hoy estamos ya en 2026 y la tecnología ha madurado y entonces eso ya nos deja más al alcance de la mano armar esta división silenciosa. División que en algunos lugares ya va a ser quizás como una normativa. Los motores a explosión van a tener que dejarse de usar por la contaminación acústica. Pero, mientras tanto, en el resto del mundo seguimos teniendo las máquinas a explosión de 2 tiempos y de 4 tiempos. Esto me lleva a proponerte como una idea de negocio para que lo veas en tu sector, generar servicios de jardinería de bajo impacto acústico. ¿Por qué? Porque ya no vendemos solo cortar el césped, vendemos bienestar. Pensá en tu cliente ideal, no el que quiere lo más barato, sino el que valora la calidad de vida, donde es insoportable el ruido de una desmalezadora. Entonces ahí te podés diferenciar y atender a hospitales, a clínicas, en donde la recuperación requiere de silencio. Residencia para adultos mayores, los geriátricos donde el ruido estridente altera y asusta, hoteles boutique y spa donde la gente paga mucho dinero para ir a relajarse y no para estar escuchando el motor de tu máquina. Barrios cerrados, zonas de teletrabajo, hay muchos sectores en donde el silencio se valora y más si por ejemplo tenés reuniones por Zoom o grabás, como es el caso mío del podcast, en donde el sonido de la calle, el sonido de las máquinas nos afecta negativamente. Entonces, aquí ya tenés una propuesta de valor porque podés llegar a un cliente institucional, algunos de los que ya te comenté, y justificar en cierta forma que tu presupuesto es entre un 15 y un 20% mayor al de la competencia, pero estás trabajando con 0 emisiones directas, es decir, no va a haber olor a nafta entrando por las ventanas de los pacientes, vas a trabajar con un sonido, un impacto sonoro, un 70% menos que las máquinas tradicionales. Es un argumento de venta creo que muy poderoso, podés hablar de marketing sensorial aplicado al servicio y además operativamente va a tener ventaja porque te vas a estar olvidando de cargar con bidones de nafta y de aceite, vas a tener menos riesgo de derrames en el jardín, y algo que es fundamental dentro de la agroecología. El mantenimiento de los motores eléctricos es casi nulo, solamente tendrás que cambiar bujías, algunos filtros de aire y nada más. La vibración para el operario, es decir, para vos, es mucho menor. También entonces vas a estar cuidando con ello tu propia salud. Pero todo tiene un lado B, y en este caso la huella ecológica. Porque si bien estamos hablando de que no vas a hacer ruido, de que no vas a estar emitiendo gases de contaminación, que vas a estar cuidando al cliente respecto a la contaminación sonora, el impacto ambiental no es nulo porque luego tendrás que, dentro de este servicio premium, asegurarte de que esa batería vieja, la que ya no sirve para tu trabajo, no va a terminar en un basural a cielo abierto. Y como para ir dando el cierre a este episodio, esa división silenciosa que soñé hace como 7 años, creo que hoy es viable porque tenemos la tecnología, tenemos la demanda de clientes que ya valoran el silencio, como puede ser la salud, la hotelería, el trabajo de oficina, y tenemos también la oportunidad de cobrar mejor nuestro servicio
porque estamos ofreciendo un diferencial claro. Entonces, si estás planificando todo tu año, dale la vuelta, quizás no cambiar todo tu parque de maquinarias mañana mismo, pero sí empezar a probar con el equipo para esos clientes especiales. Empezar quizás con una sopladora, que es la que más ruido hace, o una cortadora de cerco, una máquina para perfilar el césped, o orillar, o bordeadora, o como quieras llamarlo, porque el silencio hoy en día es un lujo que se vende bastante bien. Así es que con esto te lo dejo como para que lo reflexiones, para que lo veas como una idea de negocio o para que me cuentes si ya lo has implementado y qué resultados has tenido. Con esto llego al final de esta edición. Te comento que te voy a dejar en las notas del episodio el enlace para que vayas a una de mis webs y te puedas anotar a la primer masterclass que voy a dar este año, el 15 de enero, para poder ir aprendiendo, y en este caso te voy a ir compartiendo sobre el diseño de los jardines de introspección. Y hasta aquí entonces por hoy. Espero que hayas comenzado maravillosamente el año y que sigas así avanzando a pasos agigantados. Nos encontramos la próxima semana entonces en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Adiós.